Brett se asomó a la ventana de su cocina y observó cómo se arremolinaban en el aire las primeras hojas de otoño. Petersburg, una pequeña ciudad enclavada entre colinas, ya empezaba a prepararse para el cambio de estación. Tomó un sorbo de té de una taza de porcelana, regalo de su madre por su 30º cumpleaños, 6 años atrás. El viento se levantaba, haciendo que los árboles se inclinaran y crujieran. Un niño corría por la ventana, intentando atrapar una gorra de béisbol que se llevaba el viento. Beatriz sonrió involuntariamente. La vida en Petersburg fluía suave y previsiblemente, como un río de montaña que se hubiera abierto paso entre las rocas siglos atrás. Su floristería, el Jardín del Edén, estaba situada en el centro de la ciudad, en un viejo edificio de ladrillo rojo. A Beatriz le encantaba su trabajo. Hacer ramos no era solo una forma de ganarse la vida, sino un verdadero arte. Los clientes apreciaban su gusto y a menudo decían que sus arreglos tenían una energía especial. Las flores son un lenguaje sin palabras, solía decir Beatriz. Miró el reloj. Eran casi las 6 de la tarde. Austin tenía que volver del trabajo sobre las 7, y luego tenían que ir en coche a una fiesta organizada por sus colegas de la Ejecutiva de Salud y Seguridad de la ciudad. A Beatriz no le gustaban mucho este tipo de eventos, pero comprendía la importancia que tenían para su marido. Austin y Beatriz se habían conocido 10 años atrás en el mercado agrícola donde ella vendía sus primeros ramos. Él, entonces aspirante a inspector, entró a comprar flores para su madre y quedó fascinado no solo por los arreglos, sino también por su creadora. Un año después se casaron. Una ceremonia tranquila para los más allegados, un ramo de flores silvestres recogidas por la propia novia y anillos que habían pasado de generación en generación en la familia de Austin. Los primeros años de su matrimonio habían estado llenos de consuelo y comprensión. Beatriz recordaba cómo habían organizado juntos su pequeña casa en las afueras de la ciudad, cómo habían plantado un jardín, cómo habían soñado con tener hijos. Pero el tiempo pasó y el deseado embarazo nunca llegó. Poco a poco, el tema se volvió doloroso y decidieron tácitamente no volver a mencionarlo. Desde hacía 2 años, Beatriz notaba que algo había cambiado. Austin empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, consultaba el teléfono con más frecuencia y sus conversaciones se convirtieron en un intercambio de frases cotidianas. Ella lo achacaba al cansancio, a su ascenso, a la rutina habitual del matrimonio. Pero en algún lugar de su interior había un creciente malestar. Beatriz fue al dormitorio a prepararse para la velada. La fiesta era formal y ella había elegido un vestido esmeralda oscuro que, como siempre decía Austin, resaltaba especialmente bien el color de sus ojos. Se peinó el pelo castaño y se preguntó si debía llevar el collar familiar. El collar de esmeraldas era lo más valioso que poseía Beatriz. Había pasado de generación en su familia desde finales del siglo XIX. La bisabuela de Beatriz, Elizabeth Monroe, lo había recibido como regalo de su marido, un industrial de éxito. Según la leyenda familiar, la joya fue creada por un famoso joyero y perteneció en su día a una familia aristocrática europea. 5 grandes esmeraldas, enmarcadas con diamantes y engastadas en un elaborado engaste de oro, brillaban a la luz de las lámparas, como si contuvieran las historias de todas las mujeres que las habían llevado. Su madre le había regalado el collar a Beatriz el día de su boda como símbolo de la continuación del linaje. «Algún día se lo pasarás a tu hija», le dijo entonces. Beatriz guardó cuidadosamente la joya en una caja especial con cerradura secreta, sacándola solo en ocasiones especiales. Abrió la caja y extrajo con cuidado el collar. Las piedras preciosas estaban frías en sus dedos. Esta noche no era solo una cena formal, sino un acontecimiento anual para todo el departamento de Austin, incluida la dirección. Una ocasión así merecía sin duda una joya con una historia detrás. Beatriz se puso el collar y se miró en el espejo.
Las esmeraldas parecían brillar desde dentro, contrastando con el vestido oscuro y resaltando sus ojos verdes. Sonrió a su reflejo, pero la sonrisa le salió un poco triste. Cuando Austin volvió a casa, estaba inusualmente animado. Besó a su mujer en la mejilla, se dio una ducha rápida y se puso un traje azul oscuro. «Estás estupenda», dijo, fijándose en el collar. «Hacía tiempo que no me lo ponía». «Pensé que hoy era la ocasión adecuada», replicó Beatriz. «Es un acontecimiento importante para ti». «Sí, hoy vendrá toda la dirección, y puede que incluso el alcalde». Austin se ajustó la corbata frente al espejo. «Mucha gente traerá a sus cónyuges, así que no te aburrirás». Llegaron al lugar de la fiesta, el restaurante León de Oro, sobre las 8 de la tarde. El antiguo edificio del centro de la ciudad estaba decorado con guirnaldas y elegantes arreglos florales. Beatriz no pudo evitar apreciar el trabajo de sus compañeros floristas. Los lirios y las rosas estaban elegidos con gusto. En el interior ya se habían reunido unas 30 personas. Beatriz conocía a muchas de ellas. Petersburg era una ciudad pequeña donde todo el mundo se cruzaba de una forma u otra. Austin la atrajo inmediatamente hacia el grupo de colegas con los que trabajaba más estrechamente. «Beatriz, ¿te acuerdas de Tom y Helen?». Le presentó a una pareja de mediana edad. «Y este es Edward, nuestro nuevo jefe de control alimentario». Beatriz sonrió amablemente y mantuvo la conversación, pero pronto se dio cuenta de que Austin se estaba distrayendo. Su mirada se deslizaba por la sala, como si buscara a alguien entre la multitud. Finalmente, se disculpó y se retiró, diciendo que tenía que saludar a alguien del equipo directivo. Beatriz se quedó con Helen, que hablaba con entusiasmo de sus planes para las vacaciones de verano. De reojo, observó a su marido. Austin cruzaba el vestíbulo en dirección al bar, donde se encontraba una joven con un ajustado vestido rojo. Era espectacular. Alta, con el pelo negro liso hasta los hombros y los labios pintados de un color vivo. Beatriz no la había visto nunca. Austin le dijo algo a la mujer y ella se rió, poniéndole una mano en el hombro. Su conversación parecía demasiado animada y personal para tratarse de un simple conocido. La mujer se inclinó más hacia Austin y le dijo algo al oído. Él asintió con la cabeza, mirando a su alrededor como para ver si alguien los observaba. «Perdona, Helen», interrumpió Beatriz. «¿Quién era la mujer de rojo que hablaba con Austin?». Helen se volvió y frunció el ceño. «Ah, debe de ser Viola Corbin. Se ha incorporado hace poco como administradora. Creo que la han trasladado de otro departamento. No es muy sociable, es muy reservada». «Nunca la había visto en un acto como este», dijo Beatriz, tratando de mantener un tono de voz informal. «Es nueva aquí», se encogió de hombros Helen. «No sé mucho de ella. Por cierto, qué collar más impresionante. ¿Son esmeraldas de verdad?». Beatriz confirmó que las joyas eran auténticas y contó brevemente su historia. Pero su atención seguía fija en su marido y la desconocida. Ahora estaban más juntos, y Viola parecía estar escrutando su rostro, como si buscara algo en él. Sus miradas se cruzaron, y Beatriz apartó los ojos, no queriendo ser vista. La velada transcurrió lentamente. Austin volvía periódicamente a su mujer, pero estaba claramente distraído. Beatriz mantenía conversaciones con los colegas de su marido, sonreía e incluso reía con los chistes, pero en su interior crecía la inquietud. No podía evitar la sensación de que había algún misterio entre Austin y la tal Viola. Cuando empezó el baile, Austin se disculpó y dijo que tenía que hacer una llamada urgente de trabajo. Beatriz asintió, dándose cuenta de que probablemente era una excusa. Le concedió unos minutos y luego, tras disculparse con sus compañeros, se dirigió hacia la salida, diciendo que necesitaba refrescarse. El pasillo que conduce a los aseos está vacío y poco iluminado. Al pasar junto a un pequeño rincón con un teléfono público, Beatriz oyó la voz de su marido. Hablaba en voz baja.
pero en el relativo silencio del pasillo las palabras se oían claramente. Me doy cuenta de que estás preocupada, Viola, pero ya te lo he dicho. Ella no sospecha nada, dijo Austin. Sí, hoy lo lleva puesto, pero eso no cambia nada. Todo va según lo previsto. Una pausa. Beatriz se quedó paralizada, intentando respirar lo más silenciosamente posible. Por supuesto que cumpliré mi promesa, continuó Austin. Tendrás algo especial, tal como te dije. No encontrarás algo así en ningún otro sitio, te lo aseguro. No te preocupes, mi mujer no lo sabrá. Beatriz sintió que se le apretaba el corazón. Retrocedió con cuidado de no hacer ruido y se dirigió rápidamente al vestíbulo. La cabeza le daba vueltas y le zumbaban los oídos por lo que había oído. Algo especial. ¿Qué le había prometido Austin exactamente? ¿Y por qué no iba a Billo? De vuelta en el salón, Beatriz se dio cuenta de que le temblaban las manos. Cogió una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba y bebió un sorbo, intentando calmarse. Austin regresó unos minutos más tarde, con aspecto un poco tenso pero satisfecho. ¿Va todo bien, cariño?, le preguntó, notando su palidez. Sí, solo un poco sofocada, respondió ella. Supongo que estoy cansada. ¿Nos vamos pronto a casa? Claro, en cuanto se vayan los jefes, asintió él. 1 o 2 horas más y estaremos libres. El resto de la velada pasó como un borrón. Beatriz mantenía conversaciones automáticamente, sonreía e incluso bailaba con Austin cuando él se lo proponía. Pero sus pensamientos estaban muy lejos. Intentó no mirar en dirección a Viola por miedo a delatar sus sospechas. Cuando por fin llegaron a casa, era más de medianoche. Austin parecía muy animado, hablando mucho de su trabajo y de los planes del departamento para el futuro. Beatriz escuchaba sin entusiasmo, desmaquillándose mecánicamente frente al espejo. Por cierto, esta noche has sido la mujer más elegante de la fiesta, dijo Austin desabrochándose la camisa. Ese collar es un verdadero tesoro. Tu familia debería estar orgullosa de semejante reliquia. Beatriz miró a su marido detenidamente a través del espejo. Había algo en sus ojos que ella no había notado antes, o que no quería notar. ¿Cálculo? ¿Avaricia? No podía definir la expresión, pero no le gustaba. Sí, esta es mi posesión más preciada, respondió ella, sacando con cuidado el collar y guardándolo en su caja. Espero poder pasárselo algún día a nuestra hija, como mamá había soñado. Austin se estremeció extrañado al oír estas palabras, pero se recompuso rápidamente. Claro, dijo, apartando la mirada. Voy a darme una ducha. Al cerrarse la puerta del cuarto de baño, Beatriz oyó vibrar el teléfono de Austin, que había dejado sobre la mesilla de noche. Ella no solía mirar sus mensajes. La confianza había sido la base de su relación todos estos años, pero hoy algo había cambiado. La sospecha que había surgido de la conversación escuchada necesitaba confirmación o negación. Levantó el teléfono y vio la notificación de un nuevo mensaje. De Viola. ¿Cuándo podré tener lo que me prometiste? Estoy deseando probarme este tesoro. Y... Beatriz volvió a colgar el teléfono lentamente, sintiendo que todo se enfriaba en su interior. Ahora no había duda. Austin planeaba regalarle el collar de su familia a su amante. La mañana siguiente a la fiesta recibió a Beatriz con llovizna y una pesadez en el pecho. Se despertó antes que Austin y permaneció despierta largo rato, mirando al techo y recordando los sucesos de la noche anterior. El mensaje en el teléfono de su marido y la conversación que había escuchado no dejaban lugar a dudas de que algo estaba pasando entre él y aquella mujer, Viola Corbin. Beatriz se levantó de la cama con cuidado de no despertar a Austin y se dirigió a la cocina. Preparar café la ayudó a ordenar sus pensamientos. Los movimientos maquinales de medir los granos molidos, verter el agua y encender la cafetera la tranquilizaban. En 10 años de matrimonio, nunca había tenido motivos para dudar de la fidelidad de su marido. Austin siempre le había parecido fiable, predecible, incluso aburrido.
La sola idea de que pudiera haber tenido una aventura le parecía absurda y, sin embargo, sus dudas la corroían. En los últimos meses había notado pequeños cambios en su comportamiento, un nuevo corte de pelo, una elección más cuidadosa de la ropa, un repentino interés por colonias más caras de lo habitual. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo, explicándolo con comprobaciones adicionales de las instalaciones. Sonreía más a menudo al mirar el teléfono. Todos estos detalles, que individualmente parecían insignificantes, se sumaban ahora para formar un cuadro inquietante. La cafetera siseó, escupiendo las últimas gotas de la bebida aromatizada. Beatriz sirvió el café en su taza favorita y se acercó a la ventana. La lluvia se intensificaba, convirtiendo la calle en una acuarela borrosa. Al otro lado de la calle, una vecina paseaba a su perro Salchicha bajo un gran paraguas, dando vigorosas zancadas entre los charcos. La vida seguía como si nada. Cuando Austin bajó las escaleras, Beatriz ya estaba sentada a la mesa, viendo las noticias de la mañana en su tableta. Había puesto a propósito una expresión serena en su rostro. «Buenos días», le besó la coronilla. «¿Qué tal has dormido?» «No he dormido mal», mintió ella, «aunque me dolía un poco la cabeza, probablemente por el champán». «Estabas increíble anoche», dijo Austin sirviéndose una taza de café. «Todo el mundo hablaba de ti». «¿En serio?» Beatriz enarcó una ceja. Creía que todo el mundo hablaba de la nueva empleada. «¿Cómo se llama?» «Viola, creo». Observó atentamente la reacción de su marido. Austin se quedó paralizado un momento, pero se recompuso rápidamente. «¿Viola?» «Ah, la nueva recepcionista. Nada especial. Una chica normal». Se encogió de hombros. «Por cierto, hoy tengo mucho trabajo. Tendré que quedarme hasta tarde». «¿Otra vez?» Beatriz intentó que la pregunta sonara casual. «La tercera vez esta semana». «Sí, inspecciones en restaurantes. Los jefes quieren informes, ya sabes». Terminó su café de un trago. «Probablemente debería ponerme en marcha. No quiero llegar tarde». Cuando la puerta se cerró tras Austin, Beatriz soltó el aire que había estado conteniendo. La conversación parecía normal, pero notaba la tensión en la voz de su marido al mencionar a Viola. No era paranoia. Conocía demasiado bien a Austin como para darse cuenta de los más mínimos cambios en su comportamiento. Aquel día en la tienda, Beatriz no trabajó bien. Había confundido los pedidos 2 veces y se había olvidado de regar las orquídeas, algo que nunca le había ocurrido. Su ayudante, Lauren, una estudiante de 16 años que trabajaba después de clase, la observaba con ansiedad. «¿Se encuentra bien, señora Everett?», preguntó Lauren durante la pausa del almuerzo. «Hoy parece distraída». «Es que no he dormido bien», dijo Beatriz. «Anoche fui a una fiesta con mi marido». «Oh, como en el cine». A Lauren se le iluminaron los ojos. «Debió de ser precioso. ¿Llevabas ese famoso collar de esmeraldas?» Beatriz sonrió. Lauren siempre había admirado la historia del collar familiar cuando Beatriz se lo ponía para clientes o acontecimientos especiales. «Sí, lo llevaba», dijo, y de pronto pensó. «Por cierto, Lauren, ¿cuánto crees que costaría un collar así?», pensó la muchacha, haciendo girar un rizo rojo alrededor de su dedo. «Bueno, teniendo en cuenta la edad y la calidad de las piedras, probablemente una fortuna. Mi madre dice que las joyas buenas se encarecen con el tiempo. Leí en una revista que las joyas antiguas con historia pueden valer decenas o incluso cientos de miles de dólares». Beatriz asintió. Nunca había pensado en el valor material del collar. Para ella era, ante todo, una reliquia familiar que unía a generaciones de mujeres de su familia, pero ahora esa información cobraba un nuevo significado. Después del trabajo, Beatriz decidió pasear un rato por la ciudad en lugar de ir directamente a casa. Quería despejarse y pensar. La lluvia había cesado, dejando un aire fresco y un cielo limpio. Beatriz deambuló por las calles,
mirando los escaparates hasta que se encontró frente al ayuntamiento, donde estaba el Departamento de Salud y Seguridad, en el que trabajaba Austin. El reloj marcaba casi las 6 de la tarde. La jornada laboral tocaba a su fin. No había planeado seguir a su marido, pero algo la hizo detenerse y observar la salida del edificio. Unos minutos más tarde, vio a Austin. Salía con Viola y ambos charlaban animadamente. Beatriz se retiró a la sombra de un árbol para no ser vista. Viola estaba espectacular incluso con su traje de negocios, alta, segura de sí misma y con los labios pintados de rojo intenso. Dijo algo, gesticulando enérgicamente, y Austin la escuchó con una sonrisa, asintiendo al ritmo de sus palabras. Se dirigieron hacia el aparcamiento y Beatriz los siguió con cautela, manteniendo las distancias. Al llegar al coche de Austin, se detuvieron. Viola le puso la mano en el pecho, un gesto demasiado íntimo para simples colegas. Austin miró a su alrededor, como si comprobara si alguien le observaba, y la besó rápidamente. Beatriz sintió que se le hacía un nudo en la garganta. 10 años de matrimonio, todos sus sueños y planes compartidos, y de repente estaba besando a otra mujer en medio de un aparcamiento. Quería salir de su escondite, montar un escándalo, pedir explicaciones, pero un sexto sentido la contuvo. Decidió averiguar más antes de dar el siguiente paso. Beatriz vio cómo Austin le abría la puerta del acompañante a Viola y se ponía al volante. El coche salió del aparcamiento y desapareció al doblar una esquina. Austin dijo que sería tarde. Obviamente no pensaba volver a casa pronto. De vuelta al coche, Beatriz sintió un extraño entumecimiento. En algún lugar de su interior se desataba una tormenta de emociones. Dolor, ira, traición. Pero la superficie de su mente permanecía fría y calculadora. No montaría una escena, reuniría todos los datos y decidiría qué hacer. En casa, Beatriz subió directamente al dormitorio y abrió el armario donde había un joyero en el rincón más alejado, detrás de una hilera de zapatos. Era una pieza antigua de caoba con joyas incrustadas y una cerradura secreta que solo se abría pulsando una determinada secuencia de botones ocultos. Beatriz había recibido la caja junto con el collar y guardaba en ella sus joyas más preciadas. A primera vista todo parecía intacto, pero cuando intentó abrir la cerradura, notó que el mecanismo funcionaba de forma diferente a la habitual, como si alguien estuviera intentando averiguar cómo funcionaba. Finalmente, la caja se abrió y Beatriz examinó el contenido. El collar estaba en su sitio, en el hueco de terciopelo previsto para él, pero algo iba mal. Ella solía colocar el collar de una forma determinada, con la esmeralda central hacia arriba. Ahora estaba colocado de otra manera, imperceptible a simple vista, pero Beatriz se dio cuenta enseguida de la diferencia. Alguien había tocado su collar, y ese alguien solo podía ser Austin. Nadie más tenía acceso a su dormitorio. Beatriz cogió con cuidado el collar y lo acercó a la luz. 5 esmeraldas enmarcadas por pequeños diamantes brillaban, proyectando reflejos verdes y blancos sobre las paredes. Pensó en las mujeres de su familia que habían llevado estas joyas antes que ella. La bisabuela Elizabeth, la abuela Victoria, la madre Evelyn. Habían vivido felices y largas vidas con sus maridos. Ninguno de los hombres de su familia había tocado nunca una reliquia familiar, hasta hoy. Beatriz devolvió cuidadosamente el collar a su sitio, tal como estaba cuando abrió la caja. Quería que Austin no sospechara que se había dado cuenta de su intrusión. Por la noche, Austin llegó a casa sobre las 9. Parecía un poco desaliñado, pero contento de la vida. Olía ligeramente a perfume femenino, pero no al que usaba Beatriz. «Siento llegar tarde», dijo besándole la mejilla. «Mucho trabajo. Revisamos 3 restaurantes y encontramos irregularidades en 2 de ellos. Apenas hemos terminado los informes». «No es para tanto», contestó Beatriz mientras seguía leyendo su libro. «La cena está en la nevera si tienes hambre». «He merendado en la ciudad»,
se estiró Austin. Voy a ducharme y a acostarme, cansado como un perro. Cuando se apagó el sonido del agua procedente del cuarto de baño, Beatrice se acercó a la puerta y escuchó. Austin estaba al teléfono, bajando la voz a un susurro. Sí, saldrá bien este viernes, decía. Seguro que estará en la clase de jardinería, tienen una especie de taller importante. No, no te preocupes, ya he pensado en todo. Claro que he pensado en tu vestido. El verde a juego con las esmeraldas. No sabes lo que es este collar, Viola. Es una verdadera antigüedad con historia. La bisabuela Beatriz lo obtuvo de algún aristócrata con el que tenía un romance en Europa. Sí, una locura de dinero. Dicen que perteneció a alguna duquesa. Parecerás una reina. Bueno, nos vemos mañana. Besos. Beatriz se apartó de la puerta, sintiendo que la sangre le latía con fuerza en las sienes. Austin no solo la engañaba, planeaba robarle el collar familiar y dárselo a su amante, e incluso había tergiversado la historia de la reliquia familiar para convertirla en una obscena historia de amoríos con una aristócrata. Estaba de nuevo en el sofá y fingía leer cuando Austin salió del baño. Llevaba el pelo húmedo de la ducha y una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Le resultaba tan familiar y al mismo tiempo un completo desconocido. ¿Qué estás leyendo?, preguntó sentándose a mi lado. Traición, respondió Beatriz, mostrándole la portada de una novela policíaca. La protagonista descubre que la persona en la que más confiaba le ha estado mintiendo todo el tiempo. Suena dramático, bostezó Austin. Espero que tenga un final feliz. Aún no lo sé. Beatriz pasó la página. Pero creo que la heroína encontrará la forma de que se haga justicia. Durante los días siguientes, Beatriz observó atentamente a su marido, recopilando información poco a poco. Comprobó su horario de trabajo en un calendario compartido y descubrió que en realidad no tenía una revisión el viernes, lo que significaba que había elegido deliberadamente un día en el que ella tenía una clase del club de jardinería. Esas clases solían ser de 4 a 7 de la tarde, lo que le daba tiempo de sobra para reunirse con Viola. El jueves, cuando Austin estaba en el trabajo, Beatriz se arriesgó a comprobar su correo electrónico. Siempre conocían las contraseñas del otro, no se consideraba una invasión de la intimidad. Entre los correos del trabajo encontró varios mensajes de Viola con fotos adjuntas, selfies dentro y fuera de lencería. En uno de los correos, Viola mencionaba un regalo especial que Austin le había prometido y escribía que ya había elegido un vestido para un gran evento. Beatriz siguió buscando y encontró una invitación a un acto benéfico en la City Gallery, que se celebraría dentro de 15 días. Al parecer, este era el gran evento para el que Viola se estaba preparando. Otra pieza del rompecabezas encajó cuando Beatriz escuchó una conversación telefónica entre su vecina, Myrtle Parker, y una amiga. Myrtle era una conocida cotilla y, de pie junto al seto, despotricaba sobre una joven descarada que tiene una aventura con un hombre casado del gobierno municipal. ¿Te imaginas? Ni siquiera se esconde. Myrtle estaba indignada. Ayer los vi juntos en un café de la calle Maple. Estaban sentadas en una mesa alejada, pensando que nadie se fijaría en ellas. Pero Viola se reía tan fuerte que todo el mundo se volvió. Pobre Beatriz, ni siquiera se da cuenta. Una mujer tan decente, siempre saludando, cultivando hermosas flores. Pero su marido es un verdadero canalla. Beatriz siguió podando las rosas en silencio, así que todo el pueblo sabía ya de su relación. Ella fue la última en enterarse. Aquel pensamiento la amargó. ¿Por qué nadie se lo había dicho? ¿Tenían miedo de su reacción? ¿O pensaban que era tan débil que querían protegerla de la verdad? Esa tarde Beatriz recibió un correo electrónico de los organizadores del club de jardinería. En él se le informaba de que la clase del viernes se aplazaría hasta la semana siguiente debido a la enfermedad del experto invitado. Al principio quiso decírselo enseguida a Austin,
pero luego cambió de idea. Era una oportunidad de pillarle con las manos en la masa, de pillarle desprevenido mientras le entregaba el collar a Viola. Pero cuanto más lo pensaba Beatrice, menos le gustaba la idea de montar una escena de celos. Sería demasiado previsible y trillado. Además, Austin podría coger el collar y desaparecer antes de que ella pudiera detenerlo. No, tenía que haber otro plan. La idea se le ocurrió de repente, cuando estaba hojeando un viejo álbum familiar y se encontró con una foto de la bisabuela de Elizabeth que llevaba el mismo collar. En el reverso de la foto había una leyenda. Elizabeth con una copia del collar, el original en el banco. Londres, 1911. Una copia del collar. Por supuesto, para los acontecimientos sociales importantes, a menudo se hacían réplicas exactas de joyas caras para mantener a salvo los originales. ¿Quizá ella guardaba una copia así? Beatriz nunca se había fijado en la inscripción, pensando que se trataba de otra joya. Volvió a escrutar la caja, comprobando cada rincón, cada compartimento oculto. Y, efectivamente, en el doble fondo se descubrió una cajita de terciopelo que ella ni siquiera se había dado cuenta de que existía. Dentro había una réplica exacta del collar familiar, tan hábil que un ojo inexperto no habría notado la diferencia. Solo una inspección más detenida reveló que las esmeraldas habían sido sustituidas por cristales de colores y los diamantes por brillantes de imitación. Beatrice sostuvo ambas versiones del collar en sus manos, comparándolas. La copia era ligeramente más clara que el original y un poco más apagada, pero en conjunto reproducía todos los detalles. La falsificación perfecta para alguien que no sabía mucho de joyas. Un plan comenzó a formarse en su cabeza. Sustituiría el collar auténtico por una copia, dejaría que Austin robara la falsificación y se la daría a Viola. Y luego, lo que ocurriera después, ya lo decidiría más tarde. Lo importante es conservar la reliquia familiar. Beatrice colocó cuidadosamente el collar original en una caja de terciopelo, que luego escondió en una caja fuerte disfrazada de estantería en su estudio. Colocó la copia en una caja igual que el original. Al día siguiente, cuando supuestamente Beatrice iba a un curso de jardinería, Austin parecía inusualmente animado. «¿A qué hora vuelves?», preguntó despreocupadamente consultando su teléfono. «Sobre las 8, como siempre», respondió ella. «Puede que incluso más tarde. Después de clase queremos ir a la nueva cafetería con las chicas». «Genial. Pásalo bien», sonrió Austin ampliamente. «Yo probablemente me quede en casa viendo el fútbol. No me eches de menos». Beatrice le dio un beso en la mejilla y salió de casa. Subió al coche y salió del patio, pero después de una manzana se detuvo y aparcó a la vuelta de la esquina, desde donde podían ver su casa. Ahora solo quedaba esperar y observar. Media hora más tarde se detuvo un coche deportivo rojo brillante que Beatrice no había visto nunca. Viola se bajó de él. Hoy llevaba un vestido verde ajustado y tacones altos. Se dirigió con paso seguro hacia la puerta de la casa de los Everett y Austin la dejó pasar. Beatrice siguió esperando, golpeando nerviosamente el volante con los dedos. ¿Qué hacían en su casa? Revisando sus cosas. ¿Se burlaban de ella? ¿O empezaron a buscar el collar de inmediato? 20 minutos después la puerta se abrió y Austin y Viola aparecieron en el umbral. Parecían emocionados y felices. Viola sostenía una cajita que Beatrice reconoció enseguida como la caja del dormitorio donde habían guardado el collar. Así que, efectivamente, se habían llevado las joyas. La pareja subió a un coche rojo y se marchó. Beatrice esperó a que se perdieran de vista y regresó a casa. Quería asegurarse de que el collar había desaparecido. El dormitorio estaba perfectamente ordenado. Austin había hecho todo lo posible por ocultar las pruebas de su crimen, pero faltaba el joyero, tal como Beatrice había sospechado. No solo se habían llevado el collar, sino también el joyero, quizá con la esperanza de que ella no se diera cuenta inmediatamente de que faltaba.
Beatriz se hundió en la cama, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Alivio porque su plan había funcionado y el verdadero collar estaba a salvo. Amargura por la traición de su marido y algo parecido a la expectación. Se imaginó a Viola apareciendo en un acto benéfico en la galería, exhibiendo orgullosa un collar con historia de valor incalculable, sin saber que llevaba bisutería barata. Todo lo que tenía que hacer era averiguar la fecha del acto y conseguir una invitación. Y entonces, la vida contaría. Beatriz se despertó con los primeros rayos de sol que entraban por las cortinas. Austin dormía plácidamente a su lado, sin saber que ella conocía sus planes. Beatriz se levantó silenciosamente de la cama, procurando no despertar a su marido, y se dirigió al cuarto de baño. Al mirar su reflejo en el espejo, se sorprendió de su propia tranquilidad. Hacía solo unos días, el descubrimiento de la traición de su marido y sus planes de robar la reliquia familiar la habían sumido en la desesperación, pero ahora una fría determinación la había sustituido. Tras descubrir una vieja copia del collar, Beatriz se dio cuenta de que tenía que actuar con seguridad. La vieja copia, aunque bien hecha, era diferente del original. El metal estaba deslustrado por el tiempo y faltaban varios de los brillantes. Una falsificación así podría despertar las sospechas incluso de un profano. No, ella necesitaba una copia perfecta que pudiera engañar a Austin y a Viola. Durante el desayuno, Beatriz mencionó, como de pasada, que por la tarde llegaría tarde a la tienda. Se esperaba una gran entrega de flores para la boda que tenía que estar preparada para mañana. «No me esperes para cenar», dijo, untando mermelada en su tostada. «Seguramente volveré tarde». «No hay problema», respondió Austin sin apartar los ojos del teléfono. «Yo también tengo mucho trabajo hoy. Quizá tenga que quedarme hasta tarde en la oficina». «Por supuesto», pensó Beatriz. Últimamente, su brillo exigía muchos retrasos. Reprimió una risita amarga y siguió desayunando, comentando detalles mundanos con su marido como si nada hubiera cambiado en su relación. En cuanto Austin se marchó, Beatriz se puso manos a la obra. Lo primero que tenía que hacer era encontrar un joyero que pudiera hacer una copia de calidad del collar. Se acordó de Simon Brooks, propietario de una pequeña joyería en las afueras de Petersburg. Una vez le había restaurado un broche antiguo que había heredado de su abuela, y el trabajo había quedado perfecto. El taller de Simon estaba situado en un garaje reconvertido detrás de su casa. La modesta señalización y la falta de un escaparate opulento no atraían a los clientes ocasionales. La mayoría de la gente venía aquí por recomendación. Simon era un hombre bajito, de unos 50 años, con ojos azules y manos cubiertas de callos por años de trabajo con metales y piedras. Beatriz se puso nerviosa al entrar en el taller. Nunca había tenido que encargar una joya falsa y no sabía cómo reaccionaría el artesano. Simon la saludó con una inclinación de cabeza y siguió trabajando en el pequeño movimiento del reloj. «Señora Everett, hacía tiempo que no la veía», dijo, dejando sus herramientas a un lado. «¿Qué puedo hacer por usted?» Beatriz respiró hondo y decidió ser franca. «Necesito una réplica de una joya, lo más exacta posible, pero de materiales baratos». Sacó el collar original de su bolso, lo envolvió en un paño suave y lo colocó con cuidado sobre el escritorio de Simon. El joyero se puso unas gafas especiales y examinó la joya detenidamente sin tocarla con las manos. «Magnífico trabajo», murmuró. «De finales del siglo XIX, si no me equivoco. Las esmeraldas son de excelente calidad, la talla es antigua pero excelente. Los diamantes combinan a la perfección. ¿Es una reliquia familiar?» «Sí, ha pertenecido a nuestra familia durante generaciones», confirmó Beatriz. «Necesito un ejemplar para una ocasión especial. Una ocasión especial». Simon levantó los ojos del collar y miró detenidamente a Beatriz. Su mirada era comprensiva, pero no hizo ninguna pregunta. «Es posible», dijo al fin.
Puedo hacer una copia casi idéntica, utilizando plata dorada en lugar de oro y cristal de buena calidad en lugar de piedras. Para el profano, la diferencia sería imperceptible, sobre todo con luz artificial. ¿Cuánto tardarás?, preguntó Beatrice. Normalmente, un trabajo así lleva 2 o 3 semanas, respondió Simon, estudiando de nuevo el collar. Pero, dada tu posición en la ciudad y la urgencia de la situación, puedo hacerlo en 5 días, aunque tendré que posponer otros encargos. Beatrice asintió agradecida. Simon le ofreció un precio, que no era insignificante, pero aún así 10 veces menor que el coste del original. Acordaron que Beatrice recogería el ejemplar terminado el lunes siguiente. No se preocupe, señora Everett, dijo Simon a modo de despedida. Guardaré el original en la caja fuerte y no le hablaré a nadie de su pedido. Ética profesional. Los 5 días siguientes transcurrieron con una lentitud angustiosa. Beatrice intentó comportarse como de costumbre. Trabajó en la tienda, preparó las cenas, mantuvo conversaciones triviales con su marido. Austin parecía no sospechar nada. Estaba de buen humor, a menudo se quedaba hasta tarde, serví, y llegaba a casa oliendo a perfume desconocido. El lunes, cuando Beatrice regresó del taller de Simon con la copia terminada del collar, lo primero que hizo fue compararla con el original. El trabajo era magistral. Las esmeraldas falsas tenían el mismo color verde intenso y las piedras de strass brillaban casi como diamantes de verdad. Solo con un examen y una comparación muy minuciosos se notaba la diferencia de peso y la forma en que la luz se refractaba en las piedras reales y en las falsas. Beatrice decidió actuar esa misma noche. Austin anunció que llegaría tarde al trabajo. Otra inspección en un restaurante. Ella sabía que era mentira, pero se limitó a asentir y a decir que cenaría sola. En cuanto la puerta se cerró tras su marido, Beatrice subió al dormitorio y sacó el collar original de la caja fuerte. Lo admiró por última vez, recordando a todas las mujeres de su familia que lo habían llevado antes que ella. Luego metió cuidadosamente el original en una cajita de terciopelo y lo escondió detrás de un cuadro en su estudio, un lugar que Austin no conocía. En lugar del original, Beatrice metió en la caja la copia que había hecho Simon, igual que el auténtico collar. Desde fuera, nadie se habría dado cuenta del cambio. Ahora solo quedaba esperar. Beatrice estaba segura de que Austin y Viola habían planeado robar el collar antes de la gala benéfica de la galería, que se celebraría dentro de 10 días. Aún tenían tiempo, pero su instinto le decía que no lo dejarían para el último momento. Durante los días siguientes, Beatrice siguió observando atentamente el comportamiento de su marido. Austin se volvió aún más despistado, contestando a menudo de forma inapropiada y consultando constantemente su teléfono. Varias veces se dio cuenta de que echaba miradas furtivas a su dormitorio como si estuviera comprobando algo. El jueves, Beatrice recibió una invitación formal para una recaudación de fondos en la City Gallery. El tema de la velada era arte e historia. Los invitados iban vestidos de noche y el dinero recaudado se destinaría a la restauración de los edificios históricos de Petersburg. Este tipo de eventos siempre ha atraído a la élite de la ciudad, políticos, empresarios y ciudadanos prominentes. El lugar perfecto para que Viola luciera su inestimable collar histórico. Beatrice guardó la invitación en el bolso sin enseñársela a Austin. Quería ver si él le hablaba del evento. Durante la cena, le preguntó despreocupadamente, ¿tienes planeado algo interesante en la ciudad? Hace tiempo que no salimos juntos. Austin se quedó paralizado un momento, pero se recompuso rápidamente. No mucho, respondió evitando mirarla. Lo normal de la ciudad. Si quieres, podemos ir al cine este fin de semana. Mentirosa. Beatrice contuvo una risita amarga y se limitó a asentir, sin dejar de comer. Desde luego, no quería que se presentara en una velada en la que Viola brillaría con su collar.
Al día siguiente, al volver a casa de la tienda antes de lo habitual, Beatrice subió directamente al dormitorio. Quería comprobar su joyero, previendo que Austin podría haberse llevado ya el collar. Al abrir el armario, se sorprendió al ver que el joyero seguía allí. Sin embargo, cuando intentó abrirlo, se dio cuenta de que la cerradura estaba estropeada. Alguien había intentado forzarla ineptamente. Beatrice abrió el joyero con cuidado y miró en su interior. La copia del collar seguía en su sitio, intacta. Así que Austin había intentado hacerse con la joya, pero no había podido abrir la cerradura y había dejado el robo para más tarde. Devolvió la caja a su sitio y bajó a la cocina a preparar la cena, pensando en su próximo movimiento. Si Austin no podía abrir la caja él mismo, tal vez intentaría hacerlo delante de ella, pidiéndole que cogiera alguna otra joya. O podría esperar a que ella misma abriera la caja y memorizar la combinación. Por la noche, Austin llegó a casa con un ánimo inusualmente alto. Trajo un ramo de flores, por primera vez en meses, y una botella de vino caro. Beatrice aceptó los regalos con una sonrisa, sabiendo perfectamente lo que había detrás de aquella repentina muestra de atención. «¿Qué se celebra?», preguntó mientras colocaba las flores en un jarrón. «Solo quería complacer a mi bella esposa», respondió Austin abrazándola por detrás. «He estado trabajando mucho últimamente y no te he prestado mucha atención». «Sí, sobre todo cuando pasas tiempo con Viola», pensó Beatrice, pero dijo en voz alta. «Es muy amable de tu parte. La cena está casi lista, podemos abrir el vino». Durante la cena, Austin se mostró inusualmente hablador y atento. Preguntó a Beatrice por la tienda, indagó sobre sus planes para el fin de semana, recordó sus primeras citas. Si ella no supiera la verdad, habría pensado que su marido intentaba de verdad arreglar la relación. Después de la segunda copa de vino, Austin dijo despreocupadamente: «Por cierto, el próximo sábado hay un acto benéfico en la galería. Mis jefes me han enviado una invitación. Creo que deberías ponerte algo especial. Aquí lo tienes». Beatrice bebió un sorbo de vino para ocultar su emoción. Decidió contarle lo del evento después de todo. Me pregunto qué tenía pensado. «¿El qué?», preguntó inocentemente. «Bueno, tienes ese impresionante collar de esmeraldas», dijo Austin observando atentamente su reacción. «Combinaría perfectamente con tu vestido verde». Beatrice casi se echó a reír. Le estaba pidiendo que se pusiera un collar que pensaba robar y regalar a Viola. ¡Qué impertinente! Pero mantuvo la calma. «Tal vez», respondió pensativa, «aunque hace mucho que no lo saco. Espero que la cerradura de la caja no esté oxidada. Puedo ayudarte a abrirla si quieres», se ofreció Austin demasiado apresuradamente. «Gracias, pero puedo arreglármelas», sonrió Beatrice. «Es una cerradura especial, tienes que saber la combinación». Después de cenar, cuando estaban viendo una película en el salón, Austin preguntó como por casualidad: «¿Has pensado en guardar el collar en una caja de seguridad? Es una joya muy valiosa». «A veces lo pienso», respondió Beatrice, fingiendo concentrarse en la película. «Pero a veces lo necesito para ocasiones especiales. No es conveniente ir siempre al banco». «Claro que lo entiendo», asintió Austin. «Solo me preocupa la seguridad». «Oh, seguro que te preocupa mucho», pensó Beatrice con ironía. Al salir para el trabajo a la mañana siguiente, Austin dijo que tenía una reunión importante con la dirección por la tarde y que volvería tarde. Beatrice asintió, diciendo que ella también tenía mucho que hacer en la tienda. De hecho, pensaba volver pronto a casa y comprobar la caja. Su intuición le decía que Austin podría intentar robar el collar esta noche mientras ella estaba en el trabajo. Beatrice había estado nerviosa todo el día. Le costaba concentrarse en el trabajo. A las 4 en punto, dejó la tienda en manos de la ayudante de Lauren y se apresuró a llegar a casa, con cuidado de no acelerar. Aparcó a una manzana de la casa y caminó con cuidado hasta la puerta trasera, procurando no hacer ruido. La casa estaba en silencio, pero el coche de Austin estaba aparcado en la entrada, lo que significaba que aún estaba en casa.
Beatriz entró silenciosamente por la puerta trasera y escuchó. Del dormitorio llegaban voces apagadas, masculinas y femeninas. El corazón le latió más deprisa. Austin había metido a Viola en su casa, en su dormitorio. Lo más silenciosamente posible, Beatriz subió las escaleras y se detuvo ante la puerta entreabierta del dormitorio. A través de la rendija vio a Austin y a Viola inclinados sobre un joyero abierto. Viola sostenía un collar, una réplica, y lo miraba con admiración. «Dios mío, es precioso», dijo entusiasmada. «No puedo creer que lo hayas hecho tú. Ya me imagino las caras de todos esos snobs cuando me lo ponga en la fiesta». «Te prometí algo especial», contestó Austin con suficiencia. «Este collar vale una fortuna. Su historia se remonta a Europa». «¿Se dará cuenta tu mujer de que falta?», preguntó Viola, probándose el collar frente al espejo. «No te preocupes, he pensado en todo», dijo Austin. «Le diré que lo mandé limpiar antes de la recaudación de fondos. Diré que me lo robaron en la joyería. Cobraremos el dinero del seguro y tú te quedarás con el collar. ¿Y si quiere denunciarlo a la policía?». Viola parecía un poco preocupada. «La convenceré», dijo Austin con seguridad. «Beatriz siempre me hace caso. Es demasiado ingenua y crédula». Beatriz apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Quería irrumpir en la habitación y decir lo que pensaba de los dos, pero se contuvo. Su plan requería paciencia. «Deberíamos irnos», dijo Austin mirando el reloj. «Beatriz no tardaría en volver del trabajo». Viola se quitó con cuidado el collar y lo guardó en su pequeño bolso de terciopelo. «Estoy deseando que llegue el sábado», dijo, besando a Austin. «Voy a ser la estrella más brillante de la noche». Beatriz bajó rápida y silenciosamente las escaleras y salió por la puerta trasera. Corrió hasta su coche, aparcado a una manzana de distancia, y se metió en él, temblando de adrenalina y rabia. Unos minutos más tarde, vio a Austin y Viola salir de la casa y subir al coche de Austin. Parecían felices y excitados, como niños que hubieran robado un caramelo. Cuando se alejaron, Beatriz volvió a entrar en la casa y subió al dormitorio. El ataúd estaba abierto y, como ella esperaba, el collar había desaparecido. Austin ni siquiera se había molestado en cerrar la caja o guardarla en su sitio, tan seguro estaba de que su mujer no sospecharía nada. Beatriz cerró la caja y la volvió a colocar en su sitio. Luego se dirigió a su armario y echó un largo vistazo a sus vestidos de noche, preguntándose qué se pondría para la gala benéfica del sábado. Quería estar impecable cuando se presentara allí y viera a Viola luciendo su impagable collar con historia. El día de la fiesta benéfica estaba despejado y hacía calor. Beatriz se despertó temprano y permaneció tumbada en la cama largo rato, contemplando el acontecimiento que se avecinaba. Austin tampoco parecía estar durmiendo. Ella podía sentir su tensión incluso a través del silencio. «Esta noche hay un acto benéfico», dijo por fin, volviéndose hacia ella. «¿Recuerdas que te hablé de ello?». «Por supuesto», respondió Beatriz con calma. «Ya he preparado el vestido». Austin se puso visiblemente tenso. En realidad, querida, creo que será mejor que no vayas». «¿Por qué no?». Beatriz se levantó sobre el codo, fingiendo sorpresa. «Verás, es más bien un evento de trabajo, muy formal y aburrido. Además, dijiste que tenías mucho trabajo en la tienda con esta gran boda». «Lo he soportado todo», sonrió Beatriz. «Y además, fuiste tú quien me sugirió que me pusiera el collar de esmeraldas. ¿Te acuerdas?». El rostro de Austin palideció. «Sí, pero pensé que te sentirías incómoda. Allí estarán casi todos los jefes». «Está bien». Beatriz se levantó de la cama con calma. «Estaré lista a las 7. Tenemos que estar en la galería a las 8, ¿no?». Austin asintió, obviamente tratando frenéticamente de pensar en una salida a la situación. Beatriz se dirigió al baño, ocultando una sonrisa.
Por primera vez en mucho tiempo se sentía dueña de la situación. Después de desayunar, Austin dijo que tenía que pasar por la oficina para hacer unos trámites y se marchó rápidamente. Beatriz sabía que se había apresurado a ir a casa de Viola para avisarla del repentino cambio de planes. Que se preocuparan, solo añadiría picante a la velada. Beatriz pasó el día preparándose para el evento. Pidió cita en el mejor salón de belleza de Petersburg, donde se peinó con elegancia y se maquilló impecablemente. A continuación, pasó por su tienda para ver cómo estaba Lauren y, al mismo tiempo, eligió un pequeño ramo de orquídeas blancas que complementaba a la perfección su look de noche. Al llegar a casa, sacó de su armario el vestido verde esmeralda que se había comprado antes de que empezaran sus problemas con Austin. Le quedaba perfecto, resaltaba sus puntos fuertes y ocultaba sus defectos. El profundo escote de la espalda añadía un elegante atrevimiento al look. El toque final era un auténtico collar de esmeraldas, que Beatriz había sacado de su escondite tras el cuadro. Las gemas brillaban a la luz del atardecer que entraba por la ventana. Beatriz se puso el collar y se miró en el espejo. El reflejo mostraba a una mujer segura de sí misma, con la espalda recta y la cabeza alta. Estaba preparada. Austin volvió a casa media hora antes de salir. Cuando vio a su mujer, se quedó inmóvil por un momento, incapaz de ocultar su admiración. «Estás increíble», dijo finalmente. «Gracias». Beatriz se dio la vuelta mostrando el vestido desde todos los ángulos. «Espero no parecer fuera de lugar entre tus colegas». «No, no desentonas», tartamudeó Austin con la mirada fija en el collar. «Pero, ¿de dónde has sacado el collar? Creía que... ¿Qué quieres decir?» Beatriz miró inocentemente a su marido. «Siempre lo he tenido. Fuiste tú quien me sugirió que me lo pusiera». «Sí, claro». Austin tragó saliva nervioso. «Es que... creía que habías dicho que te lo ibas a hacer limpiar». «No, no dije nada de eso». Beatriz se tocó las esmeraldas. «Siempre está en perfecto estado». Le echo un ojo. Austin asintió, visiblemente pálido. Entró rápidamente en el cuarto de baño, murmurando algo sobre la necesidad de cambiarse. Beatriz oyó que llamaba a alguien, bajando la voz a un susurro. No pudo distinguir las palabras, pero el tono era de pánico. Al parecer, Viola también había planeado llevar el collar esa noche y ahora Austin intentaba evitar el desastre. Cuando por fin salieron de casa, Austin estaba tenso como una cuerda. Durante todo el trayecto hasta la galería, apenas habló, mirando de vez en cuando el collar de Beatriz como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Beatriz fingió no darse cuenta de su estado y habló despreocupadamente de la próxima exposición de la galería. La galería de la ciudad de Petersburg estaba situada en un edificio histórico restaurado en el centro de la ciudad. A las 8 en punto, una pequeña cola de invitados elegantemente vestidos ya se había congregado en la entrada. El acto benéfico era uno de los principales acontecimientos sociales de la temporada. Muchos habían venido incluso de ciudades vecinas para apoyar la iniciativa de conservar los edificios históricos y, por supuesto, para lucirse ante la comunidad. Beatriz y Austin subieron los anchos escalones de mármol. En la entrada les recibió un mayordomo que comprobó las invitaciones. En el interior, la sala principal de la galería estaba decorada con flores y suavemente iluminada. A lo largo de las paredes colgaban cuadros de famosos artistas locales a la venta como parte de una subasta benéfica. En el centro de la sala había mesas con aperitivos y bebidas, y en un rincón tocaba un cuarteto de cuerda. «Austin, Beatriz, me alegro de veros». El alcalde de Petersburg, Harris Woods, se acercó a ellos con una copa de champán en la mano. «Se ve encantadora, Sra. Everett. Ese collar es absolutamente maravilloso». «Gracias, señor Woods», dijo Beatriz sonriendo. «Es una reliquia familiar. Ha pasado de generación en generación». «Me lo imagino», asintió el alcalde.
Estas cosas son raras hoy en día. Verdaderas esmeraldas, ¿no? Sí, lo son, confirmó Beatrice al ver que Austin miraba a su alrededor con nerviosismo. El collar se hizo a finales del siglo XIX para mi bisabuela Elizabeth. El alcalde sacudió la cabeza impresionado y dio un paso atrás para saludar a los demás invitados. Beatrice cogió una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba por allí y bebió un sorbo, saboreando el momento. Reconoció a muchos de los presentes. Petersburg era una ciudad pequeña donde todo el mundo se conocía, sobre todo en determinados círculos. Empresarios, políticos, médicos, abogados, todos habían venido a apoyar una buena causa y, por supuesto, a lucirse. De repente, se produjo un ligero revuelo en la entrada. Beatrice se dio la vuelta y vio a Viola aparecer espectacularmente en la puerta. Llevaba un vestido verde ajustado con un profundo escote, obviamente elegido especialmente para que combinara con el color de las esmeraldas. De hecho, llevaba al cuello un collar exactamente igual al que Beatrice llevaba puesto, una imitación que Austin había robado. Cuando vio a Beatrice con el collar auténtico, Viola se quedó inmóvil por un momento, con la cara contorsionada por la sorpresa. Miró frenéticamente a su alrededor, buscando a Austin, pero éste se dio cuenta de su presencia y se retiró estratégicamente a la barra, en el extremo opuesto de la sala. Beatrice fingió no darse cuenta ni de Viola ni de su collar y continuó su charla con la esposa del médico jefe del hospital de la ciudad. Sin embargo, observó atentamente las reacciones de los que la rodeaban. Viola, recomponiéndose rápidamente, comenzó a pasear por la sala, deteniéndose a hablar con diferentes grupos de invitados. Se mantuvo segura de sí misma, tocando desafiante el collar y dejando que la luz jugara con las piedras, o mejor dicho, con el cristal. «¡Oh, qué joya tan inusual tienes!», oyó Beatrice que comentaba Elizabeth Reynolds, la esposa del hombre más rico de Petersburg. «¿Son esmeraldas?» «Sí, lo son», respondió Viola con orgullo, levantando ligeramente la barbilla. «Es un collar antiguo con historia. Perteneció a una duquesa europea». «¿Ah, sí?». Elizabeth sonrió amablemente, pero algo parecido al escepticismo brilló en sus ojos. «Muy interesante». Beatrice se fijó en que Elizabeth intercambiaba miradas con su amiga, Diana Perkins, la propietaria de la galería. Ambas mujeres eran famosas por su colección de joyas y, sin duda, sabían distinguir las auténticas de las falsas. Viola, sin percatarse de estas miradas, continuó su paseo triunfal por la sala, aceptando cumplidos y contando versiones cada vez más impresionantes de la historia del collar. Según ella, la joya había pertenecido a una princesa rusa que había huido de la revolución o a una duquesa inglesa que se la había regalado a su favorita. Beatrice se movía tranquilamente por el salón, charlando con los invitados y fingiendo no fijarse ni en Viola ni en su joya. Sin embargo, podía oír claramente los susurros y ver las miradas que se intercambiaban tras su conversación con Viola. «Dios mío, es evidente que es falsa», susurró la esposa del juez a su amiga. «Las esmeraldas de verdad no brillan así, y el metal es demasiado amarillo para ser oro de verdad», asintió. «Me pregunto quién será». Beatrice se divertía en silencio. Viola no se daba cuenta de que era objeto de burla. Continuó fanfarroneando, cada vez más envuelta en sus propias fantasías sobre el origen del collar. Austin, recuperando por fin la compostura, salió de su escondite en la barra y se acercó a Beatrice. «Tenemos que hablar», susurró, apretándole el codo con fuerza. «¿Sobre qué?», preguntó Beatrice inocentemente, soltándole la mano. «Iba a haber una exposición de pintura. Sabes perfectamente de qué se trata», apretó Austin entre dientes, tratando de mantener la sonrisa. «¿De dónde has sacado ese collar? ¿El que llevas puesto?». «¿Qué clase de pregunta extraña es esa?». Beatrice miró a su marido con auténtico desconcierto. «Es el collar de mi familia, ya lo sabes. Lo saqué de la caja antes de salir».
No puede ser. Austin se puso aún más pálido. Quiero decir, la caja estaba vacía. ¿Lo estaba? Beatriz enarcó una ceja. Qué extraño. Creía que la cerradura estaba dañada, pero el collar seguía allí. ¿Quizá estás confundida por algo? Austin parecía a punto de desmayarse. Miró frenéticamente a su alrededor y divisó a Viola que se dirigía hacia ellos. Tengo que... Lo siento, murmuró y se retiró rápidamente hacia los caballeros. Viola, al ver a Beatriz de cerca, se paralizó por un momento. Su mirada parpadeó hacia el collar que Beatriz llevaba al cuello y luego hacia Austin, que desapareció entre la multitud. Sin embargo, se recompuso rápidamente y se dirigió a Beatriz con una sonrisa tensa. «Señora Everett, si no me equivoco», habló Viola tendiéndole la mano. «Parece que no nos han presentado formalmente. Soy Viola Corbin, trabajo con su marido». «Por supuesto». Beatriz le estrechó la mano. Austin había mencionado a una nueva administradora. «Encantada de conocerla, señorita Corbin». Viola se tocó nerviosamente el collar. ¡Qué coincidencia! Tenemos joyas parecidas. ¿Las tenemos? Beatriz miró el collar de Viola con curiosidad. Ah, sí, solo tuyo, creo. Un regalo de un admirador, se apresuró a decir Viola. Afirmó que era una antigüedad con historia. ¡Qué interesante!, sonrió Beatriz. Mi collar ha pertenecido a la familia durante generaciones. Mi bisabuela lo recibió de su marido en 1895. Viola se tensó visiblemente y su sonrisa se volvió aún más tensa. «Ah, ¿sí? ¿Y tu admirador podría estar equivocado sobre el origen de tus joyas? Creo que hay algún malentendido». Beatriz rió suavemente. «Mi collar nunca salió de la familia. El tuyo debe de ser solo un diseño similar. Era un estilo popular a finales del siglo XIX. En ese momento Diana Perkins, la propietaria de la galería, se acercó a ellas con una copa de vino en la mano. «Beatriz, querida», exclamó besando a Beatriz en la mejilla. «Me alegro mucho de que hayas venido, y con tu famoso collar. Recuerdo que me enseñaste su certificado de autenticidad cuando lo aseguraste para aquella exposición de joyas antiguas el año pasado». Viola palideció y sus ojos pasaron del collar de Beatriz al suyo. «La señorita Corbin llevaba una joya muy parecida», dijo Beatriz. «Es una coincidencia asombrosa, ¿verdad?» Diana se volvió hacia Viola y le echó una mirada profesional al collar. «Oh, sí, muy parecido», hizo una pausa. «Un trabajo interesante, moderno, supongo». No», tartamudeó Viola. «Es una joya antigua, al menos eso me han dicho». «Ah, sí». Diana sonrió con escepticismo. «¿Puedo verlo más de cerca?» Viola se inclinó de mala gana, permitiendo que Diana examinara el collar. Beatriz notó cómo cambiaba la expresión de la cara de la galerista. Primero sorpresa, luego diversión apenas contenida. «Muy interesante», dijo Diana al fin. «Sobre todo para ser antigüedad. El cristal se parece mucho a las esmeraldas de verdad. Una imitación asombrosa». Viola retrocedió con la cara enrojecida. «¿Vidrio? ¿De qué estás hablando? Son esmeraldas de verdad». Por supuesto», asintió Diana cortésmente, pero había una risita en sus ojos. «Si usted lo dice». Para entonces un pequeño grupo de invitados se había reunido a su alrededor, atraídos por la tensión. Todos miraban el collar de Viola con interés, y algunos ni siquiera intentaban ocultar sus risitas. Tengo que encontrar a mi compañera», murmuró Viola retrocediendo. «Con permiso». Se marchó rápidamente, casi trotando hacia la salida de la sala. Beatriz vio que varias de las mujeres le dirigían miradas y luego se inclinaban unas hacia otras, cuchicheando y riendo entre dientes. «Pobrecita», Diana sacudió la cabeza. Alguien la había engañado cruelmente con aquel collar. Ni siquiera es una buena falsificación, es bisutería barata que se puede comprar en cualquier centro comercial. «Efectivamente», asintió Beatriz. «Espero que no haya pagado demasiado por él».
La velada continuó. Beatriz se mezcló con los invitados, hizo donativos en la subasta e incluso bailó con el alcalde. Austin apenas asomaba la cara en el salón principal, al parecer temiendo un encuentro con su mujer o con Viola. La propia Viola también había desaparecido. Probablemente se había ido a casa, incapaz de soportar la vergüenza. Hacia las 11, cuando la velada tocaba a su fin, Beatriz decidió ir al servicio. Atravesó el pasillo y abrió la puerta de un pequeño salón que daba a los vestuarios. Para su sorpresa, encontró allí a Austin y Viola, discutiendo furiosamente en susurros. «Prometiste que eran esmeraldas de verdad», siseó Viola, agitando el collar en la cara de Austin. «¿Tienes idea de lo avergonzada que estoy?» «No entiendo qué ha pasado», se excusó Austin. «Se suponía que era un collar de verdad. Lo he visto cientos de veces. Es una reliquia de la familia Beatriz». «¿Una reliquia familiar?». Viola se rió amargamente. «Es una falsificación barata. Tu amigo, el dueño de la galería, se dio cuenta enseguida. Todos se rieron de mí. No lo entiendo». Austin se pasó los dedos por el pelo. «El collar de Beatriz parece de verdad. Pero, ¿de dónde lo ha sacado?». «Lo cogí de la caja». En ese momento se dieron cuenta de que Beatriz estaba de pie en la puerta. Ambos se quedaron paralizados con una expresión de horror en el rostro. Viola se puso pálida y Austin parecía a punto de desmayarse. «Beatriz», dijo al fin, no es lo que piensas». Beatriz entró tranquilamente en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Miró a Viola, luego el collar que tenía en las manos y después a Austin. Viola retrocedió como si esperara un escándalo o una rabieta. «Buenas noches de nuevo, señorita Corbin», dijo Beatriz con calma. «Veo que está a punto de marcharse». El silencio que flotaba en la habitación parecía tangible. Viola y Austin se congelaron como ciervos atrapados en los faros, sin saber cómo reaccionar ante la repentina aparición de Beatriz. Estaba claro que se estaban preparando para un escándalo, para acusaciones, para cualquier cosa menos ese saludo tranquilo y esa sonrisa educada. Viola pasó la mirada de Beatriz a Austin y viceversa, aferrando el collar falso en la mano con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Le estaba diciendo a Austin que tenía que irme. No te precipites por mí». Beatriz se acercó al espejo y se arregló el pelo, como si no hubiera nada más natural que estar en la misma habitación que su marido y su amante. Al fin y al cabo, la velada aún no había terminado. La subasta estaba a punto de comenzar, al parecer. Austin tosió nerviosamente, con el rostro pálido y la frente empapada de sudor. «Beatriz, mira, puedo explicártelo». «¿Explicar qué?». Enarcó una ceja, mirando a su marido a través del espejo. «Hay algo que requiera una explicación». Aquella simple pregunta, formulada en tono tranquilo, pareció confundir aún más a Austin. Volvió a mirar impotente a Viola, pero ella permanecía con la cabeza gacha, deseando claramente caerse por el suelo. «Bueno, tu collar». Austin señaló las esmeraldas que brillaban alrededor del cuello de Beatriz. «¿De dónde lo has sacado?» «Pensé que...». «¿Qué pensabas, cariño?». Beatriz se volvió hacia él con la voz aún suave, pero acero en los ojos. «Que mi collar familiar, que había pertenecido a la familia durante 5 generaciones, había desaparecido de algún modo de la caja y apareció en posesión de su... ¿colega?». Viola se estremeció, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Dio un paso hacia la puerta. «Tengo que irme. No quiero interrumpir la conversación familiar». «Como te he dicho, tómate tu tiempo», sonrió Beatriz, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Después de todo, tú también formas parte de esta situación, ¿no?». Viola se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. Austin parecía preferir estar en cualquier sitio menos aquí. Beatriz se acercó al sofá pegado a la pared y se sentó, alisándose elegantemente el vestido. «Sabe, señorita Corbin,
Creo que la han engañado, dijo, haciendo un gesto a Viola para que se sentara a su lado. Y no solo sobre la autenticidad de las joyas. Viola se sentó insegura en el borde del sofá, manteniéndose lo más alejada posible de Beatrice. Austin permaneció de pie, arrastrando los pies. ¿Qué quieres decir?, preguntó por fin Viola, jugueteando nerviosamente con su collar. Por ejemplo, ¿qué te ha contado Austin sobre nuestro matrimonio?, preguntó Beatrice. Déjame adivinar, ¿cuánto tiempo llevamos separados, viviendo como vecinos, tal vez incluso planeando el divorcio? Viola lanzó una rápida mirada a Austin, y esa mirada le dijo a Beatrice todo lo que necesitaba saber. Eso pensaba yo, asintió Beatrice. ¿Y su situación económica? Creo que mencionó sus exitosas inversiones, sobre sus perspectivas de ascenso, sobre cómo le infravaloraban en el trabajo. Viola palidecía con cada pregunta, y Austin parecía a punto de desmayarse. Y, por supuesto, el collar, continuó Beatrice, tocando ligeramente las esmeraldas que llevaba al cuello. ¿Te ha contado su historia? ¿Sobre la duquesa o sobre quién era su versión? Beatrice, por favor, suplicó Austin. Hablemos en casa. ¿Por qué aplazarlo? Beatrice se encogió de hombros. La señorita Corbin merece saber la verdad. No querrás que siga viviendo de ilusiones, ¿verdad? Viola levantó por fin la vista, sus ojos una mezcla de vergüenza y rabia. Dijo que el collar valía una fortuna, dijo en voz baja, que pertenecía a algún aristócrata que se lo había regalado a su bisabuela Beatrice cuando viajaban por Europa. ¡Qué romántico!, sonrió Beatrice. Por desgracia, distaba mucho de la realidad. El collar lo compró mi bisabuelo para mi bisabuela con motivo del nacimiento de su primer hijo. Bastante caro para aquellos tiempos, pero no había aristócratas en la historia. Se volvió hacia Austin. Y sí, cuesta mucho dinero, pero no la belleza de la que al parecer le hablaba a la señorita Corbin. La tasación del seguro es de unos $50,000, una suma considerable, pero difícilmente suficiente para vivir cómodamente durante años, como usted probablemente había planeado. Austin se puso aún más pálido, si eso era posible. Viola le miró incrédula. Dijiste que valía por lo menos 300,000, dijo en tono acusador. Pensé que... Austin empezó a justificarse, pero se detuvo ante la fría mirada de Beatrice. ¿Sabe qué es lo más interesante de esta situación, señorita Corbin? Beatrice se volvió hacia Viola. Que usted no es la primera. Hace 2 años estaba la chica de contabilidad, luego la secretaria del departamento de al lado. Austin tiene tendencia a encapricharse de las jóvenes ambiciosas, prometerles montañas de oro y luego desaparecer cuando empiezan a exigir el cumplimiento de sus promesas. Viola miró fijamente a Austin, con los ojos abiertos de asombro. ¿Será verdad?, preguntó con voz temblorosa. Austin abrió la boca pero no pudo pronunciar palabra. Su silencio era más elocuente que cualquier respuesta. Pero esta vez se ha superado a sí mismo, continuó Beatrice. Decidió robar una reliquia familiar, un movimiento audaz, debo admitirlo. Beatrice, por favor, dijo finalmente Austin. No era mi intención, fue un error. Un error. Beatrice enarcó una ceja. Sacaste accidentalmente el collar de la caja. Se lo diste accidentalmente a la señorita Corbin. ¿Mentiste accidentalmente sobre su origen y valor? Viola se levantó de un salto del sofá, con el rostro contorsionado por la ira y la humillación. «Me has utilizado», le espetó a Austin. Todas esas promesas sobre un futuro juntos, sobre dejar Petersburg, empezar una nueva vida. ¿Era todo mentira? Austin agitó las manos con impotencia, incapaz de encontrar las palabras para justificarse. Viola se volvió bruscamente hacia Beatrice. «Señora Everett, yo no sabía que estaba casado cuando empezamos a vernos. Me dijo que estaban prácticamente divorciados». «No importa», la interrumpió Beatrice con suavidad. «No te culpo. Austin sabe ser persuasivo cuando quiere conseguir algo.
Se levantó del sofá y se ajustó el vestido. Creo que será mejor que vuelva con mis invitados. No quiero perderme la subasta. Espera. Austin le cerró el paso hacia la puerta. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Beatriz dirigió a su marido una mirada larga y pensativa. ¿Qué crees que debería pasar?, preguntó con calma. Me has engañado, me has mentido, has intentado robar una reliquia familiar. ¿Qué crees que debería pasar ahora? Austin bajó los ojos, incapaz de encontrar una respuesta. Viola se hizo a un lado, aferrando el collar falso en la mano como si no supiera qué hacer con él. Propongo lo siguiente, dijo Beatriz tras una pausa. Volveremos todos al salón y continuaremos la velada como si nada hubiera pasado. Mañana empaquetaré tus cosas, Austin, y deberás estar fuera de casa al anochecer. Mi abogado se pondrá en contacto contigo la semana que viene. ¿Me estás echando? ¿Me estás echando? Austin parecía sorprendido, como si no se hubiera dado cuenta de la gravedad de la situación hasta ahora. ¿Qué esperabas? Beatriz negó con la cabeza. ¿Que te rogaría que te quedaras? ¿Que montara una escena de celos? ¿Que perdonara la traición? Se volvió hacia Viola. En cuanto a usted, señorita Corbin, puede quedarse con el collar. Considérelo un recuerdo de su aventura con Austin. Viola miró insegura la joya que tenía en la mano. Pero es falsa, murmuró. Como tantas otras cosas de la historia, asintió Beatriz. Pero al menos tiene buen aspecto, no como otros. Con esas palabras se dirigió hacia la puerta. Austin hizo un movimiento como si quisiera detenerla, pero cambió de opinión y retrocedió. Beatriz se dio la vuelta en la puerta. Y por cierto, señorita Corbin, dijo, si sigues interesada en Austin, ten en cuenta que tiene $20,000 de deuda en tarjetas de crédito, que ha cambiado 2 veces de trabajo en los últimos 3 años por conflictos con sus jefes y que es alérgico a los gatos. Para que sepas dónde te metes. Sin esperar respuesta, Beatriz salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí. Se apoyó un momento en la pared, sintiendo que el corazón se le aceleraba. A pesar de su calma exterior, la conversación no había sido fácil para ella, pero no dejaría que Austin y Viola vieran su debilidad. Respirando hondo, Beatriz se dirigió de nuevo al salón principal. La velada estaba en plena efervescencia. La música sonaba, los invitados socializaban, reían, disfrutaban del champán. Nadie parecía darse cuenta de su ausencia. Solo Diana Perkins, la galerista, la miró interrogante cuando Beatriz se acercó a la barra. ¿Va todo bien?, preguntó Diana en voz baja mientras el camarero llenaba la copa de Beatriz con champán. Por supuesto, respondió Beatriz con una leve sonrisa. Estaba un poco cargada. Diana asintió, aunque sus ojos mostraban que no se creía la explicación. No puedo dejar de notar que tu doble con el collar falso ha desaparecido, dijo, echando un vistazo a la habitación. Y tu marido también. Supongo que tienen cosas más importantes que hacer. Beatriz se encogió de hombros. Por cierto, ¿cuándo empieza la subasta? He visto algunos lotes interesantes. Diana aceptó el cambio de tema y empezó a hablar de los cuadros que se subastaban. Beatriz escuchaba a medias, sorbiendo champán y observando la sala. Vio que Austin y Viola salían del pasillo con unos minutos de diferencia. Primero Viola, que caminaba a paso ligero hacia la salida sin mirar a su alrededor, y luego Austin, que parecía perdido y confuso. Varios de los invitados miraron a Viola con curiosidad. Algunos susurraron tapándose la boca con las palmas de las manos. Desde luego, su repentina marcha no había pasado desapercibida, sobre todo después de haber exhibido tan activamente su inestimable collar. Beatriz captó algunas miradas de simpatía lanzadas en su dirección. Obviamente, algunos de los invitados estaban adivinando la situación. Austin, al ver a Beatriz en la barra, vaciló, sin saber si acercarse a ella o no. Finalmente se decidió y se dirigió hacia ella. Diana, al ver que se acercaba, se disculpó con tacto y dio un paso atrás. Beatriz,
comenzó Austin deteniéndose junto a ella. Me gustaría... Aquí no, le interrumpió Beatrice en voz baja. Si tienes algo que decir, hablaremos en casa. Pero dijiste que tenía que mudarme, dijo Austin confuso. Mañana, aclaró Beatrice. Esta noche nos iremos juntos a casa como un matrimonio como Dios manda. No voy a dar ningún cotilleo. Austin asintió, con cara de agradecimiento y vergüenza a la vez. Beatrice se apartó de él y se dirigió hacia un grupo de invitados que discutían uno de los objetos subastados. Se unió a la conversación, sonriendo y manteniendo la conversación como si nada hubiera pasado. El resto de la velada transcurrió en una especie de bruma surrealista. Beatrice asistió a la subasta y ganó una pequeña acuarela de un artista local. Bailó con el alcalde, habló de las noticias de la ciudad con la mujer del juez, hizo cumplidos al traje de Elizabeth Reynolds. Mientras tanto, Austin permanecía cerca de ella, tratando de hacerse el marido atento, aunque su sonrisa parecía tensa y sus ojos delataban su agitación interior. Los invitados se fueron dispersando poco a poco. Cuando el reloj dio la medianoche, no quedaban más de 20 personas en la sala. Beatrice decidió que había llegado el momento de marcharse. Ya había interpretado bastante bien su papel y ahora el cansancio empezaba a hacer mella en ella. Creo que deberíamos irnos, le dijo a Austin, que estaba en la barra mirando su vaso. Él asintió y se terminó el whisky de un trago. Se despidieron de la anfitriona de la velada, Diana, que abrazó con fuerza a Beatrice y le susurró al oído. Llámame mañana. Estoy preocupada por ti. Beatrice asintió agradecida y se dirigió a la salida. Austin la siguió en silencio como un perro callejero. Hacía frío fuera y Beatrice tiritaba mientras se ponía el chal sobre los hombros. Austin, por costumbre, le tendió la mano para ayudarla, pero ella se estremeció, fingiendo no darse cuenta del gesto. El viaje de vuelta transcurrió en completo silencio. Austin abrió la boca varias veces, como si fuera a decir algo, pero cada vez cambiaba de opinión. Beatrice miraba por la ventanilla las luces de la ciudad, absorta en sus propios pensamientos. Cuando por fin llegaron a casa, Austin preguntó vacilante, ¿Dónde duermo esta noche? En el dormitorio de invitados, respondió Beatrice sin mirarle. La ropa de cama está en el armario. Asintió y subió. Beatrice se quedó en el salón, escuchando cómo sus pasos se desvanecían en el silencio del primer piso. Cuando la casa quedó en silencio, por fin se permitió relajarse. La tensión que había estado conteniendo durante toda la noche salió en forma de lágrimas silenciosas. No lloraba de pena ni de angustia. Hacía tiempo que Beatrice se había dado cuenta de que su matrimonio con Austin se había convertido en una mera formalidad. Lloraba de alivio. Extrañamente, ahora que todo había terminado, ahora que se había descubierto el engaño y se había tomado la decisión, se sentía más libre que en años. Enjugándose las lágrimas, Beatrice subió a su dormitorio. Se quitó con cuidado el collar y lo colocó en el nuevo joyero que había comprado tras la desaparición del anterior. Las piedras preciosas brillaban tenuemente en la penumbra de la habitación, recordándole las generaciones de mujeres que lo habían llevado antes que ella. Me pregunto si alguna de ellas tuvo la misma experiencia, pensó Beatrice, cerrando la caja. La bisabuela Elizabeth, la abuela Victoria, la madre Evelyn, todas habían vivido largas y felices vidas con sus maridos. Al menos, eso decían las tradiciones familiares. Pero, ¿quién sabe qué secretos guardaban? ¿Qué pruebas habían soportado? Beatrice estaba tumbada en la cama, extrañamente tranquila. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de su vida. Por primera vez en mucho tiempo, esperaba un futuro lleno de incógnitas, pero también de nuevas posibilidades. Por la mañana, cuando los primeros rayos de sol entraron por las cortinas, Beatrice se despertó. Oía a Austin haciendo las maletas en la habitación de al lado. Pronto llamaron a la puerta del dormitorio. «¿Beatrice?» La voz de Austin sonaba insegura. «¿Estás despierta?»
Pasa, respondió ella, incorporándose en la cama. Austin abrió la puerta con cautela. Tenía un aspecto arrugado y privado de sueño, con ojeras. Me gustaría disculparme, comenzó. Sé que no cambiará nada, pero... Tienes razón, no cambiará nada, lo interrumpió Beatrice con calma. Pero te agradezco el intento. Austin asintió, moviéndose de un pie a otro. He empaquetado lo esencial, dijo. Recogeré el resto más tarde, si no te importa. De acuerdo, asintió Beatrice. Mi abogado se pondrá en contacto contigo la semana que viene. Austin volvió a asentir, obviamente sin saber qué más decir. Finalmente se limitó a decir: Adiós, Beatrice. Adiós, Austin, respondió ella, mirándole fijamente a los ojos. Cuando la puerta principal se cerró de golpe, Beatrice se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Vio cómo Austin metía la maleta en el maletero del coche, se ponía al volante y se alejaba, probablemente de su vida para siempre. Extrañamente, no sintió amargura ni arrepentimiento, solo alivio y un tranquilo orgullo por la forma en que había manejado la situación. Beatrice se apartó de la ventana y miró la caja del collar. Las mujeres de su familia siempre se habían caracterizado por su fortaleza de carácter y su dignidad. Hoy había demostrado que merecía ser la guardiana de una reliquia familiar. Con ese pensamiento, Beatrice se dirigió al cuarto de baño para prepararse para el nuevo día y la nueva vida que le esperaba.